YouTube. Hola a todos y todas, bienvenidos al primer programa de Cocinando con Teru. Acá estamos con Matilda, que me acompaña casi siempre cuando cocino. Hora de descanso para su mamá. Para empezar, hablemos de ese momento cúlmine en el que arrancamos con la alimentación complementaria. Todo cambia. En mi caso era un cocinero simplista, rápido y todo para el horno. Abríamos el freezer y siempre teníamos lo mismo. Hamburguesas, bifes, supremas de jamón y queso, pescado ya empanado. El menú fijo era el precongelado del día más una lata de verduras. La ley que regía el momento culinario era la del menor esfuerzo y tiempo. Pero todo cambia cuando llegan a nuestras vidas esos bodoques hermosos que tanto amamos. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, decidimos hacer un cambio en nuestra alimentación. Paulatinamente me encontré cocinando comidas súper elaboradas. Descubrí el BLW a través de sus mentoras, Jill Rapley y Tracy Market. ¡Wow! ¡Vamos, Teru! Greetings, Gustav, and all the baby-led weaning followers in Argentina. This is Jill Rapley in the UK. I'm so pleased to hear that baby-led weaning is becoming popular in Argentina. It's just the best way to introduce babies to solid foods. And your online program sounds really exciting. Please keep in touch and let me know how things go. Bye for now. Encontré muchas recetas por internet, leí y vi varios videos de Julio Basulto y Carlos González. Una cosa fue llevando a la otra y terminé uniéndome a los grupos de Facebook BLW Argentina y Recetas BLW Argentina, que son un enorme aporte cotidiano en esta experiencia. Action. Agradezco de corazón a todas las madres que acobijaron a este papá perdido y siempre me aconsejaron sobre consultas que fui realizando. Los invito a este desafío de confiar en la capacidad de autorregulación de nuestros peques. Ay, se me cayó. Porque nunca puede ser más importante una mesa y un piso impolutos que verlos disfrutar cómo experimentan libremente con la comida. ¿Qué significa BLW? En criollo, el término baby-led weaning significa algo así como alimentación complementaria, autorregulada y libre de papillas. Nuestra intervención como papás reside en ofrecerles una gama variada de alimentos saludables para que ellos elijan qué y cuánto comer. La idea es que toda la familia coma casi lo mismo, con algunas adaptaciones en la porción de los peques, como por ejemplo sin sal. Desde este método se promueve la integración familiar, transgrediendo un viejo modelo en el que los bebés quedan segregados, comiendo un menú distinto y en un horario diferente. Si ellos nos ven comiendo lo mismo que les ofrecemos, evitamos generar atracción sobre los alimentos prohibidos que comen mamá y papá. Se trata de aprovechar la curiosidad, el deseo de explorar y la capacidad que tienen los bebés de imitar a los adultos para que vayan probando variedad de alimentos. Una pregunta habitual que nos surge es ¿cuándo y cómo empezar? ¿Qué le damos al principio? Para comenzar con la alimentación complementaria se tienen que cumplir varios requisitos. En primer lugar, no se recomienda darles nada más que leche materna o de fórmula hasta después de los 6 meses. Sobre esto pueden buscar varios artículos de la Organización Mundial de la Salud que avalan esta recomendación. Pasados los 6 meses podemos arrancar con el método cuando se cumplan todas estas condiciones. Qué quilombo. Que el bebé pueda mantenerse sentado sin apoyo. 2. Que muestre interés por la comida. 3. Que sea capaz de agarrar cosas con la mano y llevárselas a la boca. Y 4. Que haya desaparecido el reflejo de extrusión, mecanismo de seguridad con el que expulsan cualquier objeto de la boca. Es importante saber que hasta el primer año de vida, la alimentación, como lo indica la palabra, es complementaria a la leche. Por lo tanto, no debe reemplazar ninguna toma de leche materna o en su defecto de fórmula. La función de la alimentación complementaria hasta el año de vida es de experimentación, juego y conocer las texturas y sabores. Es decir, que si sus hijos tiran más de lo que tragan, a no desesperarse. El requerimiento nutricional hasta el año está cubierto por la leche materna. ¿Qué le damos? En el arranque del método es preferible elegir un menú familiar con alimentos blandos, más fáciles de masticar. Los ideales son las frutas y verduras blandas, cocidas al vapor o hervidas. Por ejemplo, en casa arrancamos con banana, pera, durazno, zanahoria, calabaza, papa y batata.
Con el pasar de la semana fuimos introduciendo cortes de carne vacuna blandos y también pollo. Para terminar, vamos con algunos consejitos prácticos. Cortar en bastones largos para facilitar el agarre de los alimentos. Tratar de comer en un ambiente libre de distracciones, como por ejemplo un televisor prendido. Evitar sentarlos frente a la comida cuando tiene sueño y cuando tiene mucha hambre. Darle teta antes y después del sólido. Siempre estar con ellos cuando comen. Nunca dejarlos solos, por si tenemos que utilizar la maniobra de Heimlich en caso de ahogamiento. Para aprender la misma pueden buscar en YouTube que hay varios videos explicativos. Como ya vieron, esta fue una emisión especial para introducir en la temática BLW a aquellos padres que todavía no conocían de su existencia. Bueno, vamos terminando el primer programa del ciclo. Muchas gracias por estar ahí. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. A partir del próximo miércoles no se pierdan la primera receta para que sus peques se chupen los dedos. No, pará, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí.